Tardes, ¿cómo están? Bendecidos, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios porque nos permite reunirnos y porque traemos la intención de alabar y glorificar a nuestro Dios, y por medio de escudriñar su palabra podemos estar comunicados en el Espíritu con nuestro Dios y con nuestro Hacedor. El día de hoy nuestra predicación tiene por título La perseverancia. Hablan sus escrituras en Mateo capítulo 24 y vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 24, verso 13 y 14. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén, aleluya. Habíamos escuchado muchas veces que la salvación ya la tenemos ganada, ¿sí? Y eso es cierto. Pero tenemos que empezarnos a conducir de una manera constante en la presencia de nuestro Dios, que esa relación que tenemos con Él no se termine, que no creamos que porque ya aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, ya con eso debemos de olvidarnos seguir los pasos que Él siguió aquí en la tierra. Perseverar quiere decir persistir. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Persistir hasta el final de nuestra vida. Y dice la palabra de nuestro Dios, añadiendo a esto que dice de perseverar, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no nada más en esta nación, sino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios, y entonces vendrá el fin. Ya estamos avisados, y ustedes se dan cuenta, hemos estado encerrados durante más de 11 meses, casi cumplimos un año. ¿Y qué es lo que ha pasado en el transcurso de este tiempo? Las iglesias han estado cerradas. No ha habido reuniones como para que podamos estar constantemente y espiritualmente en contacto con nuestro Dios. Muchos quizás ya no regresen a la iglesia, y algunos otros que ustedes no conocían están recibiendo el evangelio de paz, el evangelio de salvación, y ahora sí se está cumpliendo lo que dice la palabra. Será predicado este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. ¿Y por qué medio está siendo predicado este evangelio? Pues por los medios por los cuales nos estamos haciendo contacto, por los medios electrónicos. Y jamás lo habíamos pensado que así sería. Hemos estado encerrados, es cierto, pero no hemos estado callados. Y eso es lo que quiere nuestro Dios que comprendamos. Dios va a hacer las cosas más increíbles al final de los días. Amén. Por medio de la televisión, por medio del internet, por medio del Facebook, por medio de muchos y otros cosas que están activando la palabra de Dios en todo el mundo. Ahora llega la palabra a aquellos lugares más recónditos. Abran su escritura en Filipenses capítulo 3, verso 12. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Gloria a Dios. El apóstol Pablo, por lo regular, estaba diciendo, una persona que a partir de que entregó su vida al servicio de nuestro Dios, habla así de esta manera. Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Él mismo está diciendo, no es que yo lo haya ya alcanzado, ni que ya sea yo perfecto. Nuestra perfección debe de ser día con día, sino prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui traído a nuestro Dios, asido por Cristo Jesús. La perseverancia es una de las virtudes más hermosas y maravillosas que se encuentran en la vida cristiana. Amén. La perseverancia es una de las características que refuerzan las bases para lograr
asegurar el éxito. Y también debemos de creer que la razón de muchas derrotas en la vida de todo cristiano es el abandonar esta virtud admirable que es la perseverancia. Muchos al recibir a Cristo, les digo, se retiran porque creen que ya tienen segura su salvación. Pero la palabra nos está diciendo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. No que nos lo vayan a quitar, sino que debemos de permanecer constantes en el acercamiento a nuestro Dios. Amén. Y dice Filipenses, y nos continúa diciendo en el capítulo 3, en su verso 3 al 17. Gloria a Dios. Porque nosotros somos la circuncisión. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 17. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos sigue diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Amén. ¿Y ahora qué voy a hacer? Extendiéndome a lo que está delante, aferrándome a lo que estoy mirando hacia el futuro. Amén. Mi salvación. Hay que olvidar lo que teníamos o lo que hacíamos antes de conocer a nuestro Dios, antes de que el mensaje de salvación hubiera llegado a nuestra vida. Hay que dejarlo atrás. Las cosas viejas pasaron. Amén. Ahora todas son hechas nuevas. Amén. Y dice el apóstol Pablo: ahora prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos una meta a la cual tenemos que llegar y no debemos desviar nuestra mirada. Tenemos que llegar a recibir el premio supremo, Amén. que fue el llamamiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que todos los que somos perfectos, dice la palabra de Dios, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, dice la palabra de Dios, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Sigamos al sublime blanco, a la sublime vocación que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, dice, sed imitadores de mí. Amén. El apóstol Pablo les está diciendo a sus hermanos: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, el ejemplo que todos vosotros tenemos. Amén. Perseverancia, como yo lo había dicho al principio, quiere decir que sea uniforme, que sea constante, que sea continua, que siga adelante siempre y que no puede parar. Debe de permanecer con firmeza, permanecer sin cambios o modificaciones, persistir o seguir. Eso es lo que quiere decir perseverancia. Debemos de persistir y debemos de seguir. Debemos de permanecer con firmeza en lo que hemos creído. Perseverar, ¿por qué? Nos haríamos esa pregunta. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a perseverar para alcanzar la salvación. Y lo habíamos leído en Mateo capítulo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Sin perseverancia no se puede alcanzar la salvación. La Biblia nos muestra que muchos hombres y mujeres perseveraron y llegaron a la victoria y a la realización de sus sueños mediante la perseverancia. Alguno de los ejemplos es Noé, que perseveró, incluso fue criticado y también humillado, despreciado y tomado como loco, pero luchó para construir el arca que salvó su vida y también la de su familia. Amén. Y a todos los animales que subió y que le dijo Dios que subiera en pareja con el segundo mandato de Dios. Génesis capítulo 6, verso 13 y 14. Ayúdenme a leerlo.
Génesis capítulo 6, verso 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y los calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de al arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Gloria a Dios, aleluya. ¿A quién escogió Dios para salvar en ese momento a la creación? A Noé. Y todos lo tildaban de loco. Pero dice la palabra, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser que habitaba en esos momentos en la tierra, porque la tierra está con muchos vicios, con muchos pecados. ¿Y qué fue lo que Dios le dio la orden a Noé? Dice que le dio medidas, le dio la forma y la manera de cómo hacer un arca y cómo cubrirla por dentro con brea, así dice la palabra. Todo lo que él hacía lo iba dirigiendo nuestro Dios, y al final dice la palabra que él pudo salvar a su familia y a sí mismo y a todos los animales que el Señor le había dicho que subiera al arca en pareja, ¿recuerdan? Génesis capítulo 7, verso 1. Cuando ya estuvo esa arca preparada, ¿qué fue lo que hizo Noé? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Se fijan lo que dice la palabra? A ti he encontrado justo delante de mí en esta generación. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Dios ha querido salvar algún lugar, alguna ciudad, siempre encuentra un justo en esa ciudad. Pues en esta ocasión el ejemplo de Noé, de perseverar hasta que él terminó la barca, resultó en favor de él, porque le dijo Jehová: no, entra tú y toda tu casa en el arca. Amén. ¿Y por qué se lo dijo? Porque ellos iban a ser salvados de toda la creación en esos momentos. Josué, perfecto a los ojos de Dios, Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, era un siervo fiel y compañero de Moisés cuando ellos salieron de Egipto, y fue designado por Dios como sucesor de Moisés. Y por medio de la perseverancia, también él animó a la gente para destruir a Jericó. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahora pues temed a Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, antes de que ellos fueran sacados de Egipto. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué fue lo que les dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. La perseverancia es algo importante en nuestra vida. Ruth también fue una mujer que perseveró frente a Boaz, manteniendo su reputación intacta hasta ser redimida y adoptada por su esposa. Y por premio de su noble perseverancia, su nombre se incluyó en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esa historia de Ruth? Pues veamos un poco de esa historia. Ruth capítulo 4, verso 3
13 al 17. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Esta mujer dice que se fue a la casa de su suegra, de Noemí. Y dice la palabra de Dios que era pariente de Noemí, Boz. Y hay una historia detrás de todo esto. Habíamos hecho ya una predicación a causa de esto. Pero dice la palabra que la perseverancia de Ruth fue que la tomara Boz como mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Ese hijo se llamó Obed. Y este es padre de Isaí, el padre del rey David. Por eso se dice que era de la genealogía de Jesucristo. Ruth fue de la genealogía del Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, el maestro de la perseverancia, nos enseña que debemos dar frutos con paciencia. Amén. Lucas capítulo 8, verso 15. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que cayó en buena tierra? La palabra de nuestro Dios. Amén. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida. ¿Y qué dice la palabra? Y dan frutos con perseverancia, Amén, aleluya. con insistencia, con estar constantemente siguiendo las cosas de nuestro Dios, permanecer con firmeza, Amén. permanecer sin cambios, seguir adelante. Eso es perseverar. Amén. El apóstol Pablo constantemente, llevando un mensaje en su corazón, los exhortó a perseverar en la gracia de nuestro Dios. Amén. Hechos capítulo 13, verso 43. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 13, verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Sigue hablándonos la palabra de perseverar. Sin embargo, entre todos los hombres de la Biblia, vemos a todos en un ejemplo de perseverancia y tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que al principio de su ministerio fue tentado por Satanás a no seguir, pero superó este obstáculo. Mateo capítulo 4, del 1 al 6, el 10 y el 11. Gloria a Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás trató de tentarlo a no seguir con su ministerio,
Pero nuestro Señor Jesús superó este obstáculo. Amén, aleluya. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel lugar? Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Dice la palabra de nuestro Dios que Él tuvo hambre. Nuestro Señor Jesús tuvo hambre. Como hombre tenía que haber sentido las mismas o haber padecido las mismas congojas que cualquier ser humano. Y dice la palabra que vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era tentación para nuestro Señor. Respondió nuestro Señor Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y entonces el diablo lo siguió tentando y lo llevó a la santa ciudad, y dice la palabra que lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, arrójate, porque escrito está: a sus ángeles mandará a que te cuiden, a que velen por ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesús? Verso 10 y verso 11. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios, aleluya. Satanás no pudo con nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo lanzó con cajas destempladas. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, aleluya. Recuerden que Él siempre se ha querido comparar con Dios. Por eso fue que Él se retiró del servicio de nuestro Dios, pensando que Él era mayor que nuestro Dios. Después de ganar esta dura prueba, que fueron sus luchas personales, se las arregló para superar al otro, al Satanás. Y Él fue el ganador a todas estas pruebas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, seamos firmes en todo el trabajo que hacemos para Dios en nuestras vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7 nos dice de qué manera debemos comportarnos. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7. Gloria a Dios, aleluya. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué debemos de hacer para Dios en nuestras vidas? Esforzarnos. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcamos. No desfallezcan nuestras manos, pues hay una recompensa al final de todo esto para nuestra obra. No dejemos de perseverar. Tuvimos algunos hombres que renunciaron a perseverar y se dejaron llevar por el pecado y la pérdida de la comunión con nuestro Señor y con nuestro Dios. Uno de ellos fue Judas. Mateo capítulo 27, versos 4 y versos 5. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 27, versos 4 y 5. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué sucedió con Judas? Que al final de haber hecho lo que había hecho de entregar a nuestro Señor Jesucristo en manos de sus enemigos, dice la palabra que se arrepintió. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ya le habían pagado. Y arrojando las piezas de plata que le habían dado, dice que las arrojó en el templo. Salió y se fue y se ahorcó. Eso fue haber perdido la comunión con Dios. Ananías y Zafira también hicieron lo mismo. Hechos capítulo 5, verso 1 al 9. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Gloria a Dios. Eso fue lo que sucedió con Ananías. Con Zafira, su mujer, dice que vendieron una heredad, vendieron unos terrenos. Y de aquellos terrenos que habían vendido, dice la palabra, que sustrajeron del precio de lo que les habían dado. También sabiéndolo su mujer. Ananías y Zafira sabían cómo habían hecho las cosas. Y dice la palabra de Dios que solo trajeron una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Y el apóstol Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice la palabra, si tú lo hubieras recibido reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no también estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que Ananías, en cuanto escuchó estas palabras, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron esto. Pero no terminaba toda la justicia de nuestro Dios ahí. Ahora le tocaba a Zafira. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versos 6 al 9. Ayúdenme. Gloria a Dios. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con el cuerpo de Ananías? Dice la palabra, levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido con Ananías. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora también te sacarán a ti. Ananías y Zafira terminaron muertos. Eso es lo que dice la palabra. Otro ejemplo, Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18 al 20. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20. Gloria a Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, a los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esa perseverancia también se está afirmando aquí con Himeneo y Alejandro. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, que sigas el camino, que sigas ahí, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe ya algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y dice la palabra, a quienes ya entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No podemos dejar de perseverar, porque la perseverancia nos conduce a la salvación,
Recuerden que leímos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Qué es lo que nos hace santos? Colosenses capítulo 1, 21 y 22. No nos hace santos nuestras buenas obras. Eso no es lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Gloria a Dios, aleluya. En otro tiempo, dice la palabra, eras extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Haciendo qué? Haciendo malas obras. Y ahora, ¿quién es el que nos ha reconciliado? Dice la palabra de nuestro Dios, en su carne. Por la carne de nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados. Amén. Por medio de su muerte. Amén. Para presentarnos delante de nuestro Dios santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. ¿Qué es lo que nos hace santos? La sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. También nos hace más seguros. Primera de Corintios capítulo 15, 58. Gloria a su nombre, aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, nos hace más seguros, sabiendo que el trabajo que estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo no es en vano. ¿Cuáles son las maravillas de la perseverancia? Las obras de la perseverancia en la naturaleza, el temperamento, la conducta cristiana, por lo que es difícil superar obstáculos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Obras de perseverancia en la naturaleza, el temperamento y la conducta cristiana. Amén. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Gloria a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Obras de perseverancia en la naturaleza que ahora tenemos. Ahora dice la palabra, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. ¿Por cuál de ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿A partir de cuándo? A partir de que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. A partir de ese momento Dios nos hizo participantes de esa naturaleza divina. Habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, todo cristiano debe de tener la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Cómo dice la palabra? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? Solo el Padre. ¿Quién le instruirá? Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a nosotros? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, aleluya. Cuando tú dices, es que mi memoria no está bien, acuérdate de este versículo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La perseverancia ayuda a todo cristiano para superar las pruebas y también las tribulaciones de la vida espiritual. Romanos capítulo 12, verso 12. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Romanos capítulo 12, verso 2. La perseverancia ayuda a todo cristiano para superar todas las pruebas que salen en el camino, todas las tribulaciones, para que podamos seguir en una vida espiritual conforme a los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestras vidas, amados? Dice la palabra, gozaos en la esperanza Amén. y sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración. La perseverancia es un signo de victoria. Amén. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo? ¿Qué es lo que hace falta que recibamos después de haber llegado a la meta? Gloria a Dios. Tenemos un hermanito que ha partido con el Señor, un hermano en Cristo, Jaime Murrell. Dice la palabra en este texto de segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué ha sucedido con mi hermano Jaime Murrell? Dice la palabra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero también he guardado la fe. Amén. Por lo demás, ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Amén. juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ese es el premio a la constancia, a la perseverancia, la vida eterna a los que han perseverado y que buscan hacer el bien. Romanos capítulo 2, verso 7. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es lo que nos está prometiendo nuestro Dios? Vida eterna Amén. a los que han perseverado Aleluya. en hacer el bien Amén. y que buscan gloria. Pero ¿qué te dice la palabra? Y honra. Y muy adelante también dice inmortalidad. La vida eterna es el premio. Amén. Gloria al Señor. En el sufrimiento, el verso 22, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 10, verso 22 es el que estoy leyendo. ¿Qué dice? Seremos aborrecidos, ya lo sabemos. Algunos nos mirarán diferente. Algunos no nos van a querer, pero no nos importa. Nos interesa que nos ame nuestro Dios. Seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Perseverar en Cristo Jesús, segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Gloria a Dios. No claudiquemos. No perdamos esa mirada en nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios, aleluya. No lo dice el que está compartiendo con ustedes, lo dice la palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice la palabra, este tiene al Padre, pero también tiene al Hijo. Amén. Tú persevera hasta el fin. Y dice la palabra, y descansa. Daniel capítulo 12, verso 13. No te importe lo que te digan. Hay muchas formas, hay muchas doctrinas, hay muchas maneras. Pero nuestra confianza y nuestra fe está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tú irás hasta el fin. Es lo que dice la palabra. Y descansarás, Amén. reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Lo que producen también la buena cosecha. Amén. Eso es lo que dice la palabra de aquellos que perseveran. Lucas capítulo 8, verso 15.
aquellos que producen buenas obras. Amén. Amén, aleluya. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios, nos lo vuelve a confirmar. Amén. Solamente aquellos que con corazón bueno y recto detienen la palabra de vida, la palabra de salvación. ¿Y qué dice la palabra? Pero también dan fruto. Amén. Y ese fruto es con perseverancia, con constancia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. La reflexión. Oh Dios, ayúdame a producir frutos que sean de tu completo agrado, mi Dios. Gracias por todos y cada uno de los dones y talentos. Dame un corazón limpio y puro para adorarte, para alabarte hasta el final de mis días, te lo ruego en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, al cual sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén y amén. Amén y amén. Efesios 6:18. No debemos de olvidar cómo debemos de estar constantemente suplicando y pidiendo a nuestro Dios. Gloria a Dios. Como dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. En todo tiempo debemos de estar en oración y en súplica. En el Espíritu. Si tú estás dormido, tu espíritu va a estar orando. Tu espíritu va a estar clamando, porque aquel que tiene al Espíritu tiene a Dios. Amén. Y dice la palabra, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Debemos de llegar al blanco, a esa meta a la cual hemos estado buscando llegar para encontrar la vida eterna. Hebreos capítulo 12, verso 1 nos dice: Gloria a Dios, aleluya. Por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios, mantente en el camino. Por tanto, dice la palabra, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice la palabra? Despojémonos de todo peso y de pecado. ¿Qué es lo que nos acecha? ¿Qué es lo que nos asedia? Y corramos con paciencia. Mantengámonos firmes para llegar a la carrera a la cual tenemos que llegar a la meta. Mirando siempre a la perfecta ley, es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 25. Gloria a Dios, aleluya. Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios, aleluya. Aquel que mira en la perfecta ley, la de la libertad, dice la palabra, y persevera en ella. Amado hermano, si has escuchado la palabra el día de hoy, dice: no debemos de ser oidores olvidadizos, Amén. sino hacedores de la obra. Amén. Y esta será la bienaventuranza en todo aquel que lo hace. Será felicidad en tu vida, es lo que quiere decir bienaventurado. Job mostró su perseverancia y su paciencia. Santiago capítulo 5, verso 11. Job mostró su perseverancia y paciencia. Amén. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurados Amén. todos aquellos que sufren, porque han oído con paciencia lo que decía Job. ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén, aleluya. Amén. Aún con todas las cosas que había perdido Job,
Dice la palabra que había perdido todo. Dinero, propiedades, ganado, esposa, hijos, salud. Dice la palabra de Dios, jamás dudó de Dios ni lo ofendió. Y lo podemos leer en la propia palabra, Job capítulo 1, verso 20 al 22. Job capítulo 1, 21 al 22. Jamás dudó de Dios, Job, ni lo ofendió. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué fue lo que dice la palabra que dijo Job? Dice que se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? ¿Maldició? No, dice al contrario, él adoró. Todo lo que él había padecido y había sufrido no cambió la mentalidad y la fidelidad de Job para Dios. Dice que se postró en tierra y le adoró. Y fueron sus palabras estas: desnudo salí del vientre de mi madre, pero también desnudo volveré a ella. Amén, aleluya. Jehová dio, pero también Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Sea glorificado. Gloria a Dios. Dice la palabra, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo ofendió, al contrario lo adoró. Padre, tú conoces la naturaleza de cada uno de nosotros y conoces la facilidad con que flaqueamos. Tú sabes nuestros altos y también nuestros bajos, Señor. Yo te agradezco por todas nuestras debilidades. Te suplico que nos hagas perseverar hasta el fin, con tus fuerzas, Señor, no con las nuestras. En ti está depositada nuestra confianza, Señor. Permítenos perseverar hasta el fin para poder encontrar el premio, para poder encontrar la vida eterna por la cual tú nos has prometido, Señor. Por lo cual te damos gracias, oh mi Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que llegue a los corazones, Señor, en estos momentos en los cuales en todos los hogares, en todo el mundo hay desgracia, Señor, hay faltas de familia. Solo aquel que ha padecido, Señor, de alguna persona, de algún familiar, de algún conocido, que ya no esté con nosotros, Señor, sabe cuánto es tu enojo, Señor, porque seguimos siendo iguales. Tu palabra dice que terminaste con la cuarta parte de la tierra y ni aún así se arrepintieron, Señor. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que nos dejes hacer votos de arrepentimiento cada uno en nuestras vidas, Señor. Que entendamos, Señor, que debemos de levantar ese altar que tú nos has estado diciendo en nuestros hogares y que no debemos de callarnos, Señor, sino por el contrario, proclamar, Señor, tus beneficios, dar testimonio de que tú también has levantado a aquellos que han estado al borde de la muerte, Señor, pero que los has dejado con un propósito, Señor, el de publicar ese testimonio de vida y, Señor, publicar las grandezas tuyas, Señor, porque no hay otro Dios más grande en toda la tierra que Jehová de los ejércitos. Oh, Señor Jesús, a ti te alabamos y te glorificamos. Oh, Cristo Jesús, digno eres de ser alabado y glorificado, Señor. Amén y amén. Y concluimos nuestra palabra del día de hoy en Filipenses capítulo 4, verso 13. La fortaleza no es de nosotros, amados. La fortaleza viene de parte de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, verso 13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, y si tu fortaleza y la mía es Jesucristo, la victoria es de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.